Porque ustedes no están aprendiendo para un libro, ni están aprendiendo para resolver un examen. Ustedes vinieron a formarse para resolverle problemas a pacientes. ¿Cómo romper con ese paradigma? Porque todavía, generaciones actuales y obviamente muy antiguas están con esa creencia de que te sientas con toda la pila de libros, horas y horas, y te lo aprendes como quieras, ¿no? Cuando a mí me corresponde hacer mi proceso, no existía el teléfono celular, no existía el internet. Y pobre del que no tuviera buena memoria, porque era injusto decir, oye, yo le invertí 6 horas mi fin de semana y hoy que estoy con la hoja de papel viendo cuál es, no me acuerdo. Y en ese momento tendremos que aceptar la premisa de que no todos aprendemos igual. Que hay distintos estilos de aprendizaje. Claro. Por más exacto que sea un conocimiento que yo aborde en el aula, si no lo logro anclar en el mundo donde está el joven, ese conocimiento se va a disipar. Bienvenidos al podcast de Coplic. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos recibe en su bonita facultad, el doctor Raúl de León Escobedo, director de la Facultad de la Autónoma de Tampico. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, César, qué placer estar aquí conviviendo con ustedes y saludar a todo el público que te sigue a través de la maravilla de estas plataformas digitales en nuestra Facultad de Medicina de Tampico, que celebra nada más 75 años de existencia. Pareciera que fue ayer, en 1950, cuando abrió por primera vez sus puertas, invitando a estos jóvenes estudiantes y aspirantes para que cursaran sus estudios con nosotros. Y hoy es una maravilla tener nosotros 75 años de trayectoria y que en el estado de Tamaulipas hay 15 facultades de medicina y esta es la que tiene la mayor asiduidad, la que más buscan, y que esto pues no habla más que el prestigio que tiene la institución en el norte del país. Claro, de acuerdo. Y por ejemplo, bueno, antes de empezar ya en las preguntas, ahora que se celebra este aniversario, ¿usted qué es de lo que se siente más orgulloso de que haya cumplido 75 años la facultad? Yo de lo que me siento más orgulloso es de haber acudido hace más de 34 años a esta misma institución, haber tocado sus puertas y que me hubieran dado la oportunidad de cursar mi sueño en esta facultad. Porque mis papás no tuvieron la bendición de cursar sus estudios en una universidad, pero ellos anhelaban que sus hijos sí pudieran tener la oportunidad de llegar a tener un estudio universitario, de poder tener con orgullo especialistas, profesionistas en la familia. Y yo lo veía, era el orgullo de mi papá y de mi mamá, el poder decir, nosotros no pudimos tener esa educación, pero nuestros hijos todos pudieron obtener un título, todos pudieron tener un diploma, y yo creo que esa parte es muy importante, el que la educación sea un medio que transforme, que la universidad se convierta en un ascensor social y que diga uno, en la magnitud de tu esfuerzo que pongas en el estudio, vas a poder tener un trabajo que te retribuya económicamente y que te permita tener una mejor vida que la que tuvieron tus papás. Claro, y yo también comparto, por ejemplo, ese punto de vista con mi familia, que siempre me inculcaron mucho la educación, que es lo que abre las puertas para cualquier cosa, ¿no? Uno puede venir de muy abajo, de muy arriba, de en medio, pero si es una persona educada, se nutre en conocimiento, pues puede construir puentes inimaginables a cualquier lugar, ¿no? Y esa es una gran herencia, porque tal vez si me hubieran heredado una camioneta, un rancho, una casa, pues se acaba. Pero cuando heredo principios, cuando heredo herramientas académicas, pues estoy convirtiendo a ese sujeto en un ser independiente, en un ser autónomo y en un ser que puede alcanzar cualquier sueño utilizando su esfuerzo, su capacidad, su educación para el bien. Y en ese sentido, esa es una herencia que no se termina jamás. Perfecto, no se puede decir de una mejor forma. Y para entrar ya de lleno, por ejemplo, doctor, algo, bueno, que he visto ustedes como el ejemplo de muchos de los alumnos de su facultad y quizás no todos sepan cuál es ese origen de que usted tuvo para ser médico. ¿Qué fue esa chispa de yo voy a ser médico y a lo mejor no otra carrera, ¿no?
Sí, yo nunca voy a poder dejar de agradecerle a mi madre, porque mi madre desde que me llevaba al kinder, ella me ponía los elementos para que cuando me preguntaran, ¿y tú qué quieres ser de grande? Yo siempre levantara la mano, doctor, yo quiero ser doctor. Y mi mamá me ponía películas de doctores y me hablaba de historias de doctores y me ponía ejemplos de doctores. Ahí vive el doctor fulanito y aquí es el consultorio del doctor fulanito, que estaban cerca de la casa y siempre eran modelos que yo asimilaba tal cual. Dije, si me lo dice mi mamá, eso equivale a que me lo diga el Gross. Dije, tiene un valor de evidencia 2B. Y entonces yo seguía las enseñanzas que ella me ponía y entonces yo nunca dudé ni nunca tuve otro plan que no fuera el de ser médico. Y en la medida en que avanzaba, más me convencía de que ese era el camino, que era una rama del saber muy respetada. Y ella me lo ponía, en cualquier pueblo al que tú vayas a ir, ahí únicamente van a respetar al señor cura, al señor maestro y al señor doctor. Todos los demás son porra de sol. Pero si ustedes, esto, y de verdad uno lo veía que en aquella época eran figuras de autoridad. Y eran figuras de autoridad por lo que sabían y eran figuras de autoridad por el buen ejemplo, que siempre los usaban como parámetro de referencia en esa sociedad. Y eso aspiraba a mi madre a que yo siguiera por ahí ese camino. Y pues fue lo que hicimos y acudimos y presenté mi examen y me llegó un telegrama que yo muy nervioso porque en aquella época si llegaba el cartero en bicicleta traía malas noticias. Pero si llegaba el señor en motocicleta traía el pase. Y entonces la gente decía, ay, échenle piedras para que no venga el de la bicicleta y que se vaya a otro lugar. Y así pasó. Entonces llegaba el telegrama con un señor de una motocicleta y eran las buenas noticias. Y en una de ellas era mi ingreso a esta facultad a la que yo quiero muchísimo y que tiene una historia muy amplia, muy vasta, y jamás me hubiera yo imaginado que algún día estaría sentado del otro lado, dándole yo la bienvenida a muchachos con una posición de director. Yo ya me sentía soñado con que me hubieran aceptado, con que me hubieran educado, con que me hubiera graduado, ya con eso me iba pando. Y sin embargo, la vida después me dio la oportunidad a través de la preparación y a través de un conjunto de habilidades que tiene uno que ir desarrollando en la vida, la oportunidad de desempeñarme como director. Wow. Y también, bueno, yo cuando era niño también justo, bueno, todavía se mantenían esos valores, ese respeto, justo a esas tres figuras que usted menciona. Y he visto cómo cambia, yo creo que desde los maestros, doctores y sacerdotes, cómo a lo mejor ese respeto a autoridad a veces ya no es tan marcado por estas nuevas generaciones, ¿no? Y, por ejemplo, cuando usted presenta para el examen de admisión aquí, ¿cómo ha cambiado de ese entonces cuando usted lo presentó, ahora que es director? ¿Qué cosas hay? Porque obviamente la exigencia ya es mucho mayor actualmente. Claro que sí, César. Yo te diría la tecnología. Cuando a mí me corresponde hacer mi proceso, no existía el teléfono celular, no existía el internet, no existían las redes sociales, no existían las plataformas. Y era un esfuerzo básicamente basado en la memoria. Y pobre del que no tuviera buena memoria, porque era injusto decir, oye, yo le invertí 6 horas mi fin de semana y hoy que estoy con la hoja de papel viendo cuál es, no me acuerdo. Pero sé que está en la página tal, en la esquina tal, abajo de la foto tal. Y dice uno, le creo a ese ser humano que sí le invirtió tiempo, que sí lo leyó, pero en el momento en donde yo debo de enseñar ese conocimiento, no soy capaz de traerlo a mi memoria y saber tal. Y me equivoco. Y qué pena que por eso a lo mejor me echen de esa escuela porque no logré en el tiempo en el que me dieron resolverlo. Yo esa diferencia veo. No teníamos nada de tecnología y todo estaba fundamentado en como una esponja tratar de absorber el mayor número de nombres, el mayor número de conceptos, el mayor número de términos, para que el día que me presentaran el examen fuera capaz de sustraer eso y ponerlo ahí. No había de otra. Y yo lamento que muchos compañeros que no tenían tan buena capacidad para memorizar se quedaron en el camino y eran muy buenos. Esa es una diferencia
enorme. Y la otra que tenemos era en relación a la dificultad para estudiar medicina. Es increíble que en un idioma tan rico como el español, de repente el joven se comunique y sobreviva utilizando 200 o 300 términos y se acabó. Y cuando llega a medicina y de repente le dicen troquíter, trocánter, abducción, van a ser los aliens que vienen a abducir a alguien, y dice uno, es aprender otro idioma. Dice uno, ¿en qué parte de mi vida social alguna vez he tenido uno de estos términos? ¿A qué cosa lo voy a asociar para que se me quede en mi mente? La mente era increíble. Yo de niño veía un comercial donde anunciaban un número telefónico y venía una cancioncita. Y era 5688722. En mi vida he marcado ese número. Y está ocupando megas en mi corteza cerebral porque alguien me lo sembró con técnicas de publicidad para que yo me aprendiera eso cuando nunca ha tenido un sentido de utilidad práctica en mi vida. Y yo decía, así debería de ser la medicina, sin que sufra. Hasta canto y me sé el numerito. ¿Cómo es posible que no me sepa las inserciones de la apófisis estiloides? Si me sé un número que no me sirve para nada y que no me lo logro borrar de mi circunvolución frontal. Entonces, cambió enormemente de decir, en medicina solamente serán exitosos aquellos que tengan una memoria prodigiosa, a decir, no, a un individuo que sepa cómo buscar la información. Y que hoy en día es una revolución digital donde hay muchísimas cosas que ni en sueños nos hubieran... Diosito a mí no me dio la habilidad para dibujar. Las cuevas rupestres de Altamira tienen de verdad unas maravillas al lado de lo que yo hago porque no tengo esa habilidad y sin embargo hoy no la necesitaría. Con una aplicación que dibuje por mí me puede quedar una cosa maravillosa que en mi época el único que le entendía a sus apuntes era yo. Los demás decían, hay que traer un traductor de sánscrito porque tenía muy fea letra, porque no sabía dibujar y porque no había buenas herramientas. Yo todavía recuerdo pésimos libros que tuve durante mi formación, todos en blanco y negro, todos con la letra microscópica y todos donde daban por asentado que yo ya era un experto de la medicina cuando me tocaba cursar. Cuando decía, oye, yo vengo de la prepa, yo nunca he visto un ribosoma, yo no tengo la menor idea que exista un peroxisoma. Y, sí, los peroxisomas, ¿no? Entonces, ¿sabes? Son globulares y que tienen membrana y que miden 40 nanómetros de diámetro. Sí, lo sabes, ¿verdad? Pues no lo sé. Y entonces... reprueba, y reprobaba gente que a lo mejor no era mala. Simplemente no tenía las herramientas para poder allegarse la información y a lo mejor perdimos mucho talento al haber utilizado un método draconiano de estudiar la medicina, que era de verdad una tortura. Y yo recordaba gente que se preparaba unas jarras enormes de café negro porque decía, me gana el sueño, quiero estudiar, pero me voy a quedar ahí babeando sobre el Harper y no voy a poder avanzar. Entonces me aviento eso. No, pues llegaban al otro día como camarón al examen bajo el efecto de kilos de cafeína y no rendían. Entonces sí veo esa diferencia de lo que a mí me tocó y que sí era un sufrimiento y era lo que en aquella época le llamaban el macheteo. Entonces no me lo aprendí a la una, pues como las tablas, otra y otra y otra. Y entonces sí, lo va a repetir como si fuera un lorito, pero no lo entiende, ni lo puede atar a nada del objetivo de su vida. Después aprendí eso que se llamaba el aprendizaje significativo. Y que decía, seguramente cuando esté por morir y Dios me regale 2 minutos de mi vida, no me voy a acordar cuánto es 7 por 8. Ni me voy a acordar en qué grupo de la tabla periódica estaba el molibdeno. O sea, dice uno, ¿de qué me voy? Entonces, ¿qué cosas fueron tan trascendentales en mi vida que voy a ser capaz de traerlas 70 años después en los últimos 2 minutos de mi vida? Entonces, tengo que apostar a eso.
no a la memoria, que hoy en día no hay memoria que abarque toda la cantidad de conocimiento y de conceptos que maneja la ciencia del saber. Es imposible. Entonces, quien hoy esté pues apostando en el 2025 todo a la memoria, se va a equivocar y va a fracasar. ¿Funcionó en aquella época? Sí, a un costo muy alto de haber eliminado a muchas personas que no tenían esa capacidad y que tal vez eran excelentes médicos. Sí, y yo comparto ese punto que es muy interesante en el aspecto que luego hay diferentes estudios que se han hecho de comparando alumnos, por qué hay quien reprueba, quién no, y simplemente es porque a unos les toma un poquito más de tiempo aprender ciertas cosas que a lo mejor al otro no, y no quiere decir que es mal estudiante, solamente le tomó a lo mejor, si a uno le tomaba un mes, a él un mes, una semana, pero acaba el tiempo y va ahí, ¿no? Organización también, entonces no es de que tenga mala memoria, simplemente hay conocimiento, no sé, a lo mejor a mí anatomía se me puede dar muy bien, pero bioquímica no tanto, y no por eso voy a ser mal médico, sino a lo mejor necesito una forma de aprender diferente bioquímica, o que me lo expliquen de una forma que sea más atractiva para mí, ¿no? Y en ese momento tendremos que aceptar la premisa de que no todos aprendemos igual, que hay distintos estilos de aprendizaje, que hay distintas velocidades de aprendizaje. Y eso opera también para los viejitos. Decir, bueno, ya a mi edad ya no se puede aprender nada. No, mientras esté vivo y me mantenga en este plano terrenal, puedo aprender. Pero voy a aprender distinto a que si me ponen contra un niño de 3 años a ver quién aprende alemán primero, seguramente el niño me va a ganar a mí. Pero aún yo pudiera aprender un nuevo idioma tan desafiante como es el germánico. Entonces, todos aprendemos, pero no de la misma manera ni a la misma velocidad. Y las escuelas deberían de tener un catálogo de opciones para poder agarrar distintas herramientas de aprendizaje. Claro, y también, bueno, leyendo a una autora que se llama Barbara Oakley, ella es, es una doctora en educación y tiene una frase que se me hace muy interesante sobre el aprendizaje. Pone, aprender es igual a crear. Entonces, ahí explica el concepto de que no nada más es memorizar, sino que tu cerebro crea conexiones neuronales cada que aprendes, justo lo que menciona, ¿no? De la memorización queda a un lado para crear, o sea, creamos patrones en nuestro cerebro para resolver situaciones que no influyen en la memoria, sino en saber qué hacer o no hacer justamente en medicina. Claro, claro. Por más exacto que sea un conocimiento que yo aborde en el aula, si no lo logro anclar en el mundo donde está el joven, ese conocimiento se va a disipar. Le llaman la curva de olvido. A lo mejor se lo aprende porque la otra semana va a haber examen, pero 3 meses después le pregunto el mismo concepto y ya no se acuerda. Se borró porque no fue significativo. Yo, entre otras materias, imparto la histología. Y en el mundo de los tejidos, el más complicado es el que reviste nuestra tráquea y nuestros bronquios, que es un epitelio para torturar un cerebro. Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, con áreas de mucoproducción, paz positivo. ¿Quién se aprende eso? Yo, nada más yo. Es muy complicado, pero cuando al salón le pido, pónganse de pie, véanse todos, ustedes son el epitelio respiratorio. Ay, a ver, yo aquí no veo a nadie con forma de cubo, no veo a nadie con forma de tortilla. Todos son más o menos larguitos. Esos son cilíndricos o columnares. 2, no tengo a ningún pelón en el salón. Todo mundo trae su pelito. Esos son los cilios. Ay, los cilios. Y ven por ahí aquel gordito. Es el área de mucoproducción. Ese es el área de mucoproducción. Bueno, ese concepto, César, jamás se les olvida. Y yo les advierto, si me lo ponen en el examen, está mal, porque necesito que se aprendan que es cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con... No que me pongan, ¡ey, el gordito! No, eso nomás fue una muleta para facilitar tu aprendizaje, pero esa anécdota de haberse puesto ellos de pie, de haberse mirado y decir, oye, todos estamos pisando la misma alfombra o la misma loseta y esa es la membrana basal.
donde estamos pisando, pero nuestras cabezas no llegan a la misma altura. Habemos unos chaparritos, unos medianitos y unos jirafones que están muy altos. Nuestras cabezas son los núcleos y como los núcleos están movidos, eso es pseudoestratificación. Nunca se les olvida a los muchachos. Pero uno tiene que hacer un esfuerzo que no está escrito en ningún libro para llevártelo a tu universo y en donde decir, oye, si un día el maestro nos paró y nos vimos, y entonces de ahí me agarro y resuelvo el reactivo. Lo que le pregunten de ese tejido, sí se lo sabe. Y de, oye, no hay uno para cada tejido. Entonces, pues eso es un desafío para el docente de decir, tenemos que acercarnos a los muchachos, no estar añorando a aquellos muchachos que eran educados con una vara. O aquel que le ponían las orejas del burro y que lo castigaban ahí en un rincón. Eso ya no existe y afortunadamente jamás va a regresar. Y hoy nos quejamos de que los muchachos ya no nos ponen atención y que están sometidos y esclavizados en la cultura del TikTok, de que cualquier cosa que dure más de 2 minutos ya no me van a pelar. Oye, pues depende quién hable y depende qué estrategia utilice. A mí me puede cautivar a alguien que tiene cosas interesantes que decir. Pero si estoy con alguien tan aburrido, me voy a dormir a los 2 minutos, voy a entrar en sueño REM y bueno, o sea, no, aún teniendo una información muy valiosa, la manera en cómo me la vendas, en cómo me la presentes, pues es lo que me puede motivar. Creo que el estudiante llega cargado de ilusiones, cargado de emociones, y que algunos nos encargamos de reventarle esos sueños y de reventarle esas ilusiones, en vez de hacerlo como un cohete de propulsión, que cada etapa fuera mayor a la anterior. Y en esa parte, por ejemplo, ¿cómo romper con ese paradigma? Porque todavía, o sea, generaciones actuales y obviamente muy antiguas están con esa creencia de que te sientas con toda la pila de libros, horas y horas, y te lo aprendes como quieras, ¿no? O sea, pero existen, como usted dice, estas muletillas mentales o muletas mentales, mnemotecnias para hacer más fácil el aprendizaje. ¿Usted cómo hizo esa transición? Porque en su momento le tocó aprender, como por decirlo, a la mala. A la mala y a la fea y a sufrir se ha dicho, pero la evidencia científica. Nosotros somos hombres de ciencia y si nos demuestran científicamente, mira, con tu método draconiano, este es tu numerito, este fue el porcentaje, este es el rendimiento. Tú utiliza tu método viejito y te voy a medir. Y ahora dame chance de hacer mi master show y de bailarles y de cantarles y que me lo puedes criticar de que sí soy un payaso de la medicina, pero si al final tú sacaste un 20% de aprovechamiento y yo aquí traigo un 80%, te callas. Y te callas por el peso de la ciencia. Que te apliqué un método estadístico y te estoy demostrando. Tú con tus técnicas, mira cuánto sacaste. Y mira yo con mis técnicas lo que logré. Al final del día, las escuelas de medicina, nuestro negocio es ese. ¿Cómo llevar conocimientos tan cambiantes, tan dinámicos en el menor tiempo posible? Pues no puede ser otra vez con la varita de madera y repasemos. Hay 4 tejidos, epitelial, conectivo. Le dije, ¿tú crees que cuando vayas a nutrición alguien te va a dar una plaza si te sabes los 4 tejidos básicos? No, están locos, te van a preguntar enfermedades de la espectrina, de la anquirina, y entonces todo lo demás ya te lo tienes que dominar y es una carrera tan complicada que no puedes venir a sufrir. Si tú estás sufriendo, te vas a acabar. Ahora le llaman de una manera muy elegante el burnout. El burnout, que es estar hasta el queque de algo. Y entonces, no, le dije, hay que disfrutarlo. El conocimiento se debe de gozar. Qué padre es entender el coma cetoacidótico del paciente diabético, pero cuando uno le entiende, que por cierto era uno de mis grandes traumas, porque me habían dicho, mira, el paciente cuando tiene esta complicación le cambia el aliento y tiene un aliento a manzanas. Y yo decía, a mí me encantan las manzanas y huelen fabuloso. Y la primera vez que me acerqué, ¡ay! Casi se me luxó la silla turca del golpazo. Y dije, esto no huele a manzana. ¿Cómo no? Es olor a manzana. Y dije, no, ¿dónde está la...? ¿Por qué nos han engañado diciendo que los pacientes con 800 de glucosa les huele la cavidad oral a manzanas? Bueno, pues tuve que investigar que el olor
era más bien a rata muerta. Era un olor a vinagre. Y que el vinagre es ácido acético, viene de la descomposición de las manzanas, o sea, la fermentación. Dije, el libro debió haber dicho a manzana podrida, o sea, pero una manzana huele riquísimo, los invito a que partan una y después ya se la coman y van a ver que es una delicia, pero dije, eso no lo dice el libro. Y ahí dije, ¿cómo puedo aprender bioquímica, fisiología y endocrinología a la vez? Y uno dice, la diabetes es la segunda causa de muerte en este país. Si hay una enfermedad que debo de conocer a profundidad, es esa. Pero no engañar a los alumnos con que el aliento a manzanitas acá, y no es verdad, era la cantidad de cetonas que está liberando el paciente, que hasta le puede intoxicar su cerebro y llevarlo a una encefalopatía metabólica terrible. ¿Y dónde están mis manzanas? ¿No? O sea, es una cosa que así es como el muchacho debe de disfrutar. Es decir, sé lo que le está pasando al paciente y ahora pídele un estudio para poder documentar cuánto trae de hemoglobina glicada. Y les decía yo a ellos, ¿eso de dónde viene? Pues viene de la palabra glicol. Y todo lo que termina en ol es un alcohol. Ahí está el etanol, el metanol, el sorbitol. Y resulta que cuando los azúcares se acumulan en exceso, derivan en formación de alcoholes. Mi abuelita jamás permitía que tiráramos las cáscaras de la piña a la basura. Guardaba las cáscaras de la piña, las guardaba durante 2 semanas y salía un tepache pegador de aquellos porque se había generado alcohol a partir de los azúcares contenidos en la piña. El paciente que en vez de tener 80 de glucosa trae 850, pues nada más trae 10 veces más. Y esa descomposición adentro va a provocar la liberación de alcoholes y uno de estos alcoholes es el glicol y el glicol le pega a la molécula de hemoglobina y por eso es el indicador más confiable para saber si el paciente diabético se ha portado bien o mal en las últimas semanas, de acuerdo al numerito que nos dice. Si está 8.4, pues no es verdad, se ha portado muy mal y ese indicador no se le va a borrar para mañana, porque hubo una glicación de la proteína hemoglobina y eso mismo le pasa a la colágena y eso mismo le pasa a la fibronectina. Y cuando uno está repasando esto, insisto, estoy viendo bioquímica, estoy viendo fisiología, estoy viendo endocrinología, pero en mi cerebro se están uniendo como ladrillos para formar una gran pared que es el conocimiento. Claro, y generar esa pared de conocimiento es súper útil porque, como dice, uno aprende de forma integral. O sea, es como a veces levantarse a poner todos los días un ladrillo de la forma más perfecta posible. Porque luego veo muchos estudiantes que tratan de construir en un día el castillo, pero no le ponen cemento, no tienen los planos. Y yo a veces les digo, mejor enfócate en poner ese ladrillo lo más perfectamente posible y haz eso todos los días. Por ejemplo, ¿usted cómo motivaría o les diría a los alumnos que puedan llegar a tener este tipo de razonamiento cuando algo están aprendiendo? Por ejemplo, bioquímica o anatomía, que a veces lo ven como, es mucho de machete, solo es saberme y memoria. ¿Cómo los invitaría a integrar las cosas a algo más grande, no? Yo lo primero que enseño en mi curso es, yo no soy clínico, yo soy profesor de ciencias básicas, de anatomía patológica, de organografía, de biología celular, de histología, son ciencias básicas. Y sin embargo yo, que no soy clínico, les digo, lo más importante en la medicina es la clínica, porque ustedes no están aprendiendo para un libro, ni están aprendiendo para resolver un examen. Ustedes vinieron a formarse para resolverle problemas a pacientes. Ustedes, su deber ser es con los pacientes. Como médico general, tener la capacidad de resolver al menos el 85% de sus problemas. ¿Cuáles van a ser esos problemas? La hipertensión, la diabetes, el cáncer, las infecciones de vías urinarias. Esos temas no me pueden fallar porque representan la joroba del camello, lo que se llamaría la curva gaussiana. Ahí va a estar la mayor cantidad de problemas y yo debo estar preparado para resolver
Eso, si me cae algo muy extraordinario, si me cae algo muy raro, pues lo voy a derivar a un especialista. Yo como médico general no estoy obligado a resolver todo, ni a sabérmelo todo, pero sí donde está la gran mayoría. Y entonces otra vez, un profesor no clínico les enseña, lo más importante es la clínica. Y la clínica es toda la atención que debe recibir un paciente. Y entonces, tercer consejo, todas las cosas que van a aprender conmigo tienen que estar aterrizadas en al menos un paciente. Si vamos a hablar de los lisosomas, claro que se van a aprender cómo es un lisosoma, cuánto mide un lisosoma, qué contiene un lisosoma, pero quiero que te aprendas qué pasa si me falla un lisosoma. ¿Qué va a tener ese niño? Porque ese niño en vez de tener un hígado de 1 kilo lo tiene de 3 kilos y que le llega al otro lado. Y todo por un maldito lisosoma que le dio no trabajar ese día. Entonces, si nosotros somos capaces, los profesores, de cada concepto que enseñe que no sea árido y que venga encadenado a la ayuda de un paciente, en esa misma magnitud vamos a tener éxito y al muchacho se le va a quedar. Cuando yo le enseño un concepto teórico, pero le enseño, así sea una fotografía, si pudiera hacerlo con los 40 kilos de enfermo, pues mucho mejor. Pero a falta de pan, tortillas. Y entonces le presentamos la imagen donde él vea la importancia de lo que está aprendiendo. Les enseño los desmosomas. Y ya que aprendieron los desmosomas, le enseño a alguien que se está cepillando los dientes y que se trae un pedazo de su epitelio porque tiene una enfermedad donde no se une una célula con la otra y se le desprenden como el pénfigo y las lesiones ampollosas. Entonces, cuando un concepto abstracto teórico lo uno con una aplicación clínica, y que en medicina tenemos esa fortuna, prácticamente todo lo podemos aterrizar en algún paciente. Y algunos más avesados, te enseño el paciente y ya te empiezo a hablar, aunque todavía no lleves farma, ¿cuál es el tratamiento? Te acabo de enseñar esta enfermedad, pero mira, este es el tratamiento, para que en la curiosidad tú busques, oye, ¿y ese cómo actúa? ¿Y ese a qué dosis se da? ¿Y ese durante cuánto tiempo? Y entonces esa pared, ese muro de conocimiento va a ser cada vez más sólido y se le va a quedar para siempre, como ocurre con ese conocimiento significativo al que aspiramos. Pero es un reto para los profesores, especialmente de las materias llamadas básicas, el darle una traducción. Y si yo estoy viendo bioquímica, pues bioquímica es el escenario favorito para la diabetes, para arriba y para abajo. Es bioquímica pura que debemos de aprovechar. Y si vamos a hablar de edema agudo cerebral, pues también, porque este cuate trae acumulado en el epiplón ahí 12 litros cuando no debería. Las proteínas se le mueven, la proteína jala el agua, los movimientos pasivos que hay. Pero cuando yo le presento el primer caso de un paciente con líquido de ascitis y cómo hacemos una paracentesis, en la vida se le va a olvidar. Exacto, y yo también me ponía a analizar eso, porque hay otras ramas o áreas de carreras, por ejemplo, idiomas, que es mucho más sencillo que medicina, y justo tiene que ver con eso, porque pues el idioma es como algo tangible, ¿no? Ahorita hablo, sé que en inglés jugar se dice de tal forma, perro, o sea, como que lo puedo ver muy rápido, ¿no? En la práctica. En cambio, en medicina a veces hay, como menciona, conceptos muy abstractos, el peroxisoma, que a lo mejor lo veo en el libro, en el microscopio, pero eso con qué se come, qué hace, hasta el momento cuando, como dice, ¿no? ¿Qué pasa si hay la ausencia del peroxisoma? ¿Qué enfermedad causa? Eso sí lo puedo ver. O sea, si veo el paciente justo enfrente de mí o me lo imagino, cuando le falta, digo, ok, ya puedo unir todas estas conexiones. Y justo he notado que en general en muchas facultades de medicina a veces está esta falsa creencia todavía de querer aprender tal cual del texto, ¿no? Ahí es donde se queda el conocimiento. Y ahí perdió Rusia, ahí ya no hay manera de poder avanzar. Y hay también otro error muy común, decir, mira, ahorita tú te tienes que aprender sí o sí lo de básicas. Y ya luego te van a dar lo de las clínicas. Entonces, como un divorcio entre el primer y segundo año,
Y ya el tercero o cuarto ya te vas a hacer bueno, no pierdas la fe. Hasta el tercero o cuarto. Pero luego cuando estoy en cuarto te dicen, no. Cuando estés en el internado, ahorita es diamantis. Ya lo bueno va a venir. Y total me la voy llevando y para cuando acuerdo ya me fui con mi título y ya se acabó. Y ahora ¿quién me iba a enseñar todo esto? Es puro cuento. Eso de que no, ahorita ni te le acerques, estás en primer año, ¿cómo te vas a andar metiendo con medicamentos? No te vaya a dañar una encefalia ahí por haberte acercado a los aminoglucósidos. Entonces, no te va a pasar absolutamente nada. Es más, yo llevo más de 32 años y he tenido la bendición de trabajar en varias universidades y he visto ese fenómeno. Entre más temprano acerque yo al muchacho a la aplicación clínica, el aprendizaje es de mayor calidad. Si se lo estoy postergando, porque él en teoría eso vino. La mayoría de los niños que recibimos de prepa y que entran con nosotros a primer año, oye, yo quiero ser neurocirujano. Dije, hereje, no tiene ni la menor idea. Le digo, oye, aquí te vas a echar 7 años más 7 de allá, que te van a dar una Afore. Entonces, es demasiado, it's too much. Pero en tu inocencia dices, yo quiero ser neurocirujano. Y hay que tener cuidado con lo que uno desea porque a veces se le concede. Entonces, terrible. Te vas a quitar una parte importante de tu vida en una inversión de tiempo que sabe Dios si va a germinar. No, yo voy a ser cirujano cardiovascular. Vamos por la misma ruta. Entonces, traigo esa idea y si yo me mantengo en esa idea, me voy a perder de lo más interesante de la película. Que, a ver, yo vine a ser médico general y primero tengo que ser un médico general excelente y ya después, si es mi decisión, 6 años después, con otra madurez, buscar una especialidad, también que yo sea excelente. Pero yo les digo, no tienen todos por qué ser ginecólogos, ni todos por qué ser pediatras. Es más, les digo, pongan atención. Dije, en nuestra zona hay más pediatras que oxos. Dije, entonces, pues también, entonces ustedes tienen que estar viendo, decir, en un área que no esté saturada para que también el esfuerzo de sus desvelos pues tenga una compensación. Si no, pues evidentemente no va a haber bases, me voy a frustrar, voy a aceptar pseudotrabajos donde hay médicos especialistas que les pagan 3,000 pesos a la quincena. Y yo les digo, hagan una reflexión. La individua que limpia mi casa, que ni al kinder fue, ella se gana 500 pesos diarios. O sea, lo que el médico especialista de 14 años de estudio se gana en 15 días, ella se lo gana en una semana. Y jamás la voy a demandar porque me dejó sucio el baño. Al médico sí lo pueden demandar porque hizo mal su trabajo. No le va a alcanzar ni para la primera consulta del abogado, que los abogados dicen que son como los plátanos, no hay ninguno derecho, todos son chuecos. Y cuesta mucho dinero el que a uno lo defiendan en una demanda ya en donde está de por medio mi libertad o mi cédula profesional. Entonces también los invito, así como los invito a que estudien mucho, a que sean excelentes, a que no acepten pseudotrabajos, no se humillen. A ustedes les pueden ofrecer lo que quieran. El pecado no está en ofrecer, el pecado está en aceptar. Usted no acepte porque todo lo que yo sé, ¿cómo que me van a dar 20 pesos por una consulta? Una individua con chanclas que corta el pelo cobra 250 pesos. Una mujer que en teoría lee la mano para decir el futuro, todavía se atreve a anunciarse y decir, consulta 400. ¿Cómo va a ser eso una consulta? Sin embargo, así se promueven y es parte de su marketing. Pero dices, ¿no le dará vergüenza a un médico que diga, yo estoy dispuesto a aceptar 20 o 30 pesos por mis 11, 12 años de estudio? Y que la otra que llegó ahí con las patas de hule, ella venga y le cobre 400, todavía le ponga consulta. Pues otra vez, el pecado no está en el que ofrece, sino en el que acepta. Entonces, así como queremos estudiantes de excelencia, compórtense también y no acepten. Han proliferado porque ha habido gente que en su necesidad ha aceptado esas condiciones. Pero no debemos, nosotros debemos de tener estudiantes de calidad que se respeten en su trabajo y que aspiren en justicia a tener un nivel de vida adecuado a su esfuerzo y a su conocimiento. Y eso es muy cierto y también tiene mucho que ver con la sociedad, incluso como médicos, empezar ese cambio porque después la sociedad piensa que es lo normal cuando no. O sea, ¿por qué una consulta debe de estar más barato que ponerte uñas? Cuando, ¿qué es lo primero? O sea, si no hay eso, no puede haber nada, la salud. Entonces,
¿por qué quieres pagar 20 pesos por una consulta y sí 1,000 pesos por ponerte uñas, ¿no? Que es algo que desde la Claro, sociedad está mal. claro. Y los engañan diciendo, te voy a dar volumen, porque te voy a dar 30 en un día. 30 de a 30, usted, doctorcito, ya que se llevó 1,000 pesos en un día. No, 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 eso es un engaño. Porque usted tiene la misma responsabilidad en el paciente 1 que en el 17, en el 26. Y si usted ya ha cansado, regó el tepache en la 29, esa le va a costar su cédula. No va a haber eso, oiga, pues divídamelo porque pues, vi 29 pacientes ese día y me dieron de a 20 pesos. Eso no va a servir a la hora que esté uno en una instancia legal, ni el decir, oiga, yo cobré bien poquito, pues pago 10 pesos de multa. No, le van a sacar hasta el DNA usted el día que esté en esa circunstancia. Entonces, más vale que lo hagamos bien y más vale no mercantilizar una labor tan científica como la nuestra, diciendo, pues ya en el volumen ya me conviene más y ya me llevé 1,000 pesos en un día. Pero no es así, porque en realidad me estoy arriesgando. Al final somos seres humanos, nos podemos cansar, nos podemos equivocar. Y si estoy en ese nivel, ¿en qué momento va a leer? ¿En qué momento se va a actualizar? ¿En qué momento va a decir, oye, me puedo ir 5 días a un congreso a irme a modernizar en esto? Lo más probable es que lo tengan en esa mina de sal toda la vida y cada vez con un mayor riesgo de cometer un error. Claro, y el tiempo, que a veces es algo que no valoramos tanto porque el tiempo sigue pasando y tiene sus estragos. Entramos, por ejemplo, yo entré de 17 años y salí de 23 cuando digo, wow, o sea, todos mis compañeros que hicieron otras carreras salieron mucho antes, unos 3 años antes, y vas viendo que el tiempo sigue pasando, ves a tus papás envejecer, se te van cosas, ¿no? Por estudiar y después llegar a algo así de que 20 pesos media hora, una hora, dices, no, o sea, porque yo siempre veo la profesión del médico como una de las más sacrificadas en el aspecto porque durante la carrera te desvelaste, hiciste esfuerzos, esas desveladas quitan años de vida, aunque no lo veamos, quitan años de vida. Es verdad. Por ayudar a alguien más después, o sea, ¿qué profesión es eso que mientras la estudias te quita años de vida por cuidar la salud de otros? O sea, eso es lo más noble que puede haber. Y hasta glamour, yo se los enseño a mis muchachos, dije, hay de aquellos que se dediquen a la cirugía porque tienen que usar el gorro y el gorro bloquea la salida de los folículos pilosos. Y entonces, por esa razón, y está demostrado científicamente, pierden más el pelo y entonces se quedan todos pelones justo en la zona que cubre el gorrito más si lo usan muy apretado. Y entonces dice, pues ni para el trasplante de pelo le va a servir que a la hora que quiera usted invertir en volver a retomar su melena que tenía cuando era joven, pues hasta esa se va. Hay un desgaste. Y otra vez vuelvo a repetir, especialmente los que se dediquen a las áreas quirúrgicas, los traumatólogos, los urólogos, los cirujanos, su desgaste miocárdico, su desgaste en todos los tejidos. Entonces, no somos máquinas y pensar que lo que yo rendía cuando tenía 25 años de edad, lo voy a seguir rindiendo cuando tenga 60. Entonces, vuelvo yo a hacer esa invitación a que respetemos nuestra profesión y a que aguantemos tantito el hambre y no nos vayamos aceptando esas ofertas que me parece que son denigrantes. Claro, y por ejemplo, retomando este punto, si podemos ponerlo como en general, las facultades de medicina tienen como misión formar médicos generales de la más alta calidad. Sí. Pero, por ejemplo, yo aquí preguntando a alumnos, la gran mayoría quiere hacer una especialidad. Y, por ejemplo, eso ya habla muy bien de, o sea, el chip que traen, ¿no? Quieren algo más. Y tienen derecho, Nada más que yo les digo, paguen el precio. Paguen el precio. Ejemplo, yo quiero ser oftalmólogo. Bueno, si yo quiero ser oftalmólogo, lo primero que tengo que investigar es con cuántos puntos obtengo una plaza para ser residente de oftalmología. Y me van a decir, con 900 puntos. Muy bien. Si yo me hago, y hoy en día hay plataformas maravillosas como Coplik, donde me puedo medir. Y si me subo al simulador y resulta que traigo 400, ay señora, siéntese. O sea, usted no, así como está, olvídese.
A partir de eso, trace una línea basal y póngase atrás. Hoy traigo 400 puntos. ¿Qué tengo que hacer para dentro de 6 meses tener 900? Invertirle. La palabra capacitación viene del griego capitis, cabeza. Capitis, cabeza. Y entonces, hoy no rendí más que 400. Tengo que hacer un plan. Yo tengo que crecer 500 puntos de aquí a 6 meses. Esos 500 puntos los tengo que dividir entre el número de días que hay y el número de días, cuántas horas le voy a invertir yo diarias. Y ahora sí estamos hablando de cosas serias, de que me quiero convertir en oftalmólogo. Si dentro de 5 meses seguimos en 400 puntos, bórrele a oftalmólogo. Usted nunca va a pasar ahí. Y entonces ser muy frío, decir, bueno, ¿y como para qué me alcanza con 400 puntos? No, pues le toca a usted urgencias. No, bueno, que cada quien... Y digo, no todos servimos para urgenciólogo, claro, pero no son los mismos puntos. Yo no los voy a engañar diciendo que la especialidad que tú quieras la puedes alcanzar con facilidad. No, por eso dije, hagamos un plan y reconozcamos dónde estamos. Yo hice el simulador y saqué 1000. Ah, no, entonces, a ojos cerrados, usted en el siguiente NAM lo logra, porque ya lo medí, tengo una evidencia que me dice cuánto ando pesando académicamente el día de hoy. Entonces, yo creo que esas herramientas las tenemos que utilizar de una manera muy sensible, muy objetiva. Insisto, todo mundo tiene derecho a hacer su sueño realidad, pero a veces lo que nos falta es información. Una buena maestría puede ser mucho más productiva que una especialidad de estas, porque otra vez, no los espanto, pero observen el mercado. Yo quise ser cardiólogo, muy bien, ya terminé y aquí tengo mi cédula. Y ahora, ¿quién me va a dar trabajo de cardiólogo? Ahí en la Secretaría de Salud, muy bien. ¿Y cuánto le va a llegar a la quincena al cardiólogo? 5,600 pesos. Creo que fue un mal negocio. Ganaba más de residente cuando era R2 o R3, pero otra vez, que cada quien se mida. Yo planeo esto, muy bien, haga de cuenta que ya se le concedió. Y haga de cuenta que ya usted es especialista. ¿Y ahora dónde voy a trabajar? Y cuando yo investigue lo que me van a ofrecer contra lo que yo aspiro, esa realidad se tiene que cruzar y tomar una decisión de si sí conviene o no. Porque otra vez, a lo mejor, tal vez la situación es de que no hemos tenido la habilidad los directivos para poder vender otras opciones aparte de la especialización, que ya dije, el que quiera hacerse especialista, adelante, nomás pague el precio académico. Pero a lo mejor una buena maestría en 2 años ya me permite incursionar en el mercado y ser un sujeto productivo, ser un sujeto feliz, que no necesariamente era por ese lado. Otra que a mí me apasiona, la investigación. Y en la investigación hay un campo enorme. A mí me impresionó muchísimo porque cuando yo estudié medicina en esta facultad, en todo el estado de Tamaulipas no había un solo microscopio electrónico. No había, ni uno solo. Y cuando después yo tuve la oportunidad de conocer el CINVESTAP, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México, por la zona de Zacatenco, y me dijeron, aquí hay 14 microscopios electrónicos. Y dije, con razón no hay ninguno en Tamaulipas, todos están aquí, esto es una cosa de cadena de distribución. Y no, me dijeron, a ver, nosotros no le robamos nada a Tamaulipas. Cada microscopio cabía en una habitación como esta. Y me decía, lea la plaquita que está allá afuera. Y a mí me asomaba y que decía, este equipo fue donado por la Fundación Rockefeller. Y ve el del otro lado, este equipo fue donado por la Fundación Henry Ford. Y ve la otra, y este equipo fue donado por la Fundación... Oiga, ¿y aquí por qué dan tantos regalos? Están dando muy... Dije, no, doctor, es que aquí se desarrollan proyectos de investigación y si el proyecto de investigación es atractivo a nivel internacional, los Shark Tank deciden apostar, le meten un dinero y al final usted se queda con el equipo. Y entonces cada uno de esos aparatos representa el esfuerzo de un grupo de investigadores que en aquel momento estaban investigando acerca de la entamoeba histolítica de la amiba. Y desde ahí nos peleábamos porque resulta que ellos decían, la entamoeba no es histolítica. Y ¿cómo no?
En la plataforma Coplic dice que la amiba es entamoeba histolítica, pero ellos decían, a ver, la palabra histolítico quiere decir el que destruye un tejido, y la amiba no destruye el tejido. El tejido termina destruido, como en el absceso hepático amibiano, por las propias enzimas lisosomales de los neutrófilos. Entonces los estragos de la amiba son consecuencia del infiltrado inflamatorio y no de la entamoeba. Y total, en esa discusión bizantina se ganaron otro proyecto nada más para demostrar que la entamoeba no era histolítica. Y luego se le ocurrió al maestro hacer un programa para investigar a los moscos y dije, oiga, allá en mi tierra, en Tampico, hay un montón de moscos y son bien bravos. Pues el maestro está desarrollando un proyecto que se llama el mosquito transgenético. El mosquito transgenético. Dije, ¿qué no sabe que pican muy duro? Y los quiere fortalecer, me van a sacar la médula ósea ahora cada vez que me pique ese mosco. Y dice, no, el maestro está estudiando que el problema no es la picadura del mosco. El problema es que el mosco esté infectado con un virus, como el virus del dengue, o el virus del Zika, o el virus del chikungunya. Y si ahora, a través de esta manipulación genética, puedo hacer que el mosco no se infecte con el virus, va a seguir habiendo moscos. Te van a seguir picando los moscos, pero ya no te va a dar el dengue, ni te va a dar la fiebre terrible que te daba, porque fortalecimos. Y qué inteligentes proyectos desarrollan aquí. Y eso se llevaban el presupuesto para desarrollar la investigación. Y otra vez, cuando yo le pregunté a ese maestro cuál era su sueldo, en aquel momento él se llevaba 100,000 pesos al mes. Mucho más que el que estaba siendo cardiólogo o el que estaba siendo gastroenterólogo. Por eso yo digo que a veces no sabemos vender y el muchacho cree que el único escalón para poder ser exitoso es volverse ginecólogo o pediatra, y ya dije que hay más que Oxxos. Y entonces no necesariamente esa historia de éxito es verdad. Y si no difundo las otras historias de los que tienen maestrías, de los que tienen doctorados, de los que hacen investigación, de los que hacen buena administración, de ser la gente no sabe. La mayoría de los hospitales de los Estados Unidos no son dirigidos por un doctor. El chairman, el CEO, no es un doctor, pero es un experto en administración de sistemas de salud. Entonces, ahí hay otra vez. Aquí estamos acostumbrados a que tiene que ser un doctor y el doctor de más experiencia y que tenga como Porfirio Díaz con todas sus medallas ahí. No, o sea, y allá yo no veo que estén cerrando los hospitales porque son un mal negocio. Al contrario, abren más cadenas, ¿no? Entonces debemos de aprender. Aprendamos lo bueno, que tienen muchas cosas. Una de ellas, esto. Sí, justo eso que menciona es parte de la realidad. Yo, por ejemplo, siempre busco alejarme de las personas que me aplauden todo, porque puedes estar como en un sesgo de, ok, todo va bien, mejor alguien que te acerque justo como usted menciona la realidad, de que, oye, pues si no tienes un buen puntaje, oye, ya hay tantos pediatras aquí, pues es ver la realidad con los ojos, ¿no? O sea, directamente, ok, hay un problema, no hay problema, hay que cambiar, ¿no? Hay que hacer algo diferente, porque tener esa mentalidad de todo va a salir pues de una forma mágica, porque así quiero mi sueño, pues también es vivir en algo que no es real. Y por ejemplo, doctor, pasando a un tema como de director, ahorita que ya lleva pues varios años. 4 años de director. 4 años. ¿Qué es de las cosas que se siente más orgulloso? Porque sé y me han platicado los alumnos que notan un cambio, o bueno, muchos cambios de un antes y un después. Incluso, por ejemplo, en el uso de herramientas me sorprende mucho porque son pocas las universidades públicas que ya están como haciendo ese switch de cosas, ¿no? O sea, es muy raro. Las privadas, sí, ¿no? Pero las públicas es raro, son contadas y entre ellas está su facultad. ¿Qué cosas han cambiado en estos 4 años con usted? Esa es una de las cosas que más orgullo me da, porque efectivamente cuando asumimos la responsabilidad en esta escuela no teníamos ninguna revista de suscripción, no teníamos ninguna plataforma de paga y no teníamos ningún simulador de alta fidelidad,
ni teníamos tampoco ningún sistema de comparación de casos clínicos como sí había en otras instituciones. Y afortunadamente yo tuve la bendición de que me apoyara el señor rector de la universidad y que él creyera en nuestro proyecto. Y yo le enseñé la estadística, le dije, mire el lugar en el que está posicionada la escuela. Si seguimos haciendo, y eso lo decía don Albert Einstein, si siempre hacemos lo mismo, ¿cómo esperas un resultado diferente? Si tú quieres un resultado diferente, el que sea, tienes que tomar riesgos y atreverte a hacer cosas diferentes. Si llegas a echarte en la hamaca, lo más probable es que no suceda nada importante en tu vida. Y entonces empezamos a invertir en plataformas digitales, empezamos a invertir en simuladores, y resulta que en estos 4 años la escuela ha mejorado 26 posiciones en relación a cuando comenzamos. Y eso a mí me ayuda para que científicamente yo pueda decir, no fue una pérdida de dinero, fue una inversión la que realizamos. Sí cuestan caras, pero cuesta más cara la ignorancia y la mediocridad. Y mire usted aquí está el antes y el después. No se pagaba nada y en teoría se ahorraba mucho dinero. Le dije, pero en salud no hay ahorros. En salud hay vidas que se pierden si yo no hago lo que tengo que hacer en el momento en el que lo tengo que hacer. No hay recurso más caro en salud que el que cuando yo lo necesito no lo tengo. Y aquí la escuela tiene que tener estas herramientas. Yo le dije a él, la medicina moderna solamente se puede enseñar con medicina basada en evidencias y con simulación clínica. Ya no se vale echar a perder pacientes con tal de aprender, que era un método también tradicional. Aviéntate un parto y 2 y 3, ya como en el 15 ya más o menos le agarras, oye, las otras 14. No, hoy en día la ética y las distintas comisiones que hay de arbitraje ya no nos lo permiten actuar de manera mengeliana a decir, pues así se aprende, echando a aprender. No, señor, usted va a practicar, ya habíamos dicho, no todos aprendemos de la misma manera, ni a la misma velocidad. A lo mejor usted es un Illuminati que con una sola explicación maneja usted la vía aérea de manera extraordinaria. Lo felicito, pero si hay otro que no, que lo haga 2 veces. O 3, o 5, o 10. Y entonces utilizar medicina basada en evidencias, no en creencias, y el tener en la medida de las posibilidades zonas de simulación, pues eso es lo que permite el desarrollo y el florecimiento de las habilidades del muchacho. La carrera de médico cirujano está basada en competencias. Y competencia no es que el alumno me recite el ciclo de Krebs, sino que sea capaz de mover sus manitas cuando tiene que actuar. No es lo que el alumno dice, es lo que el alumno hace. ¿Sabe tomar un electrocardiograma? ¿Sabe interpretar una gasometría? ¿Sabe ayudarme en una intervención de una apendicectomía? Ahí no es teoría, ahí es la aplicación práctica, clínica de este conocimiento. Y yo les he dicho, cuando yo no desarrollo una competencia, automáticamente soy un incompetente. Y los incompetentes en medicina estorban. Si usted no sabe, mucho ayuda el que no estorba. Hágase a un ladito. Estamos hablando de un espacio reducido en un quirófano. No puedo llegar yo ahí a aprender. Ya tendría que haber aprendido cómo moverme en un quirófano, qué es lo que tengo que realizar, cómo no contaminarme cuando estoy haciendo la de ayudante y todo, y no al revés, y que me aumenten las tasas de infecciones intranosocomiales porque tengo personal que no invertí en su capacitación y que me está complicando. Me voy a gastar más en antibióticos que lo que debía haber invertido en la capacitación. Entonces, esa sí hoy es una gran diferencia en nuestra facultad. Hoy sí tienen revistas que están pagadas, tienen plataformas que son pagadas, porque ahí está el conocimiento exacto, actualizado de lo que está ocurriendo en la medicina en el 2025. Ya no se vale estar cocinando con anafre cuando tenemos nosotros tantas alternativas modernas que son ahora de inducción. Entonces ya es otro tipo de tecnología y la tecnología se debe de utilizar. Yo lamento que efectivamente en muchas instituciones públicas se vea como un gasto oneroso
y no se interprete como una inversión. ¿De qué tamaño será tu inversión? Pues del número de alumnos que tú tengas. Si tienes 50 alumnos, pues te va a salir más barato que si tienes 500 alumnos, a los cuales hay que capacitar y hay que acercarles todo esto, porque ese es el mundo actual. Si yo los sigo educando como un claustro del siglo XVIII, pues van a salir como monjes capuchinos, pero no van a poder ser exitosos a la hora que se los coman los tiburones de las otras instituciones. Y creo que el día de hoy debemos de tender a la igualdad. No debería de haber tanta diferencia entre el alumno que estudia en una institución privada en relación al alumno de la institución pública. Entonces, es nuestra obligación como directivos que esa brecha sea cada vez menos aparente. Claro, justo para ir cerrando, yo veo eso con la tecnología, que es la que verdaderamente hace milagros y justo cierra esa brecha, porque ahora con inteligencia artificial, los mismos alumnos aquí en México pueden tener retroalimentación de doctores como si estuvieran en Harvard, en Stanford, en toda esta cuestión, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué retos ve para su facultad a corto y largo plazo? Yo veo un escenario muy complicado. Ese escenario complicado está basado en muchas cosas. Una de ellas, pocas áreas hemos sido tan golpeadas como la salud. Cuando veo que dicen, vamos a hacer una estrategia para traer médicos cubanos, a mí me da mucha tristeza. No es mi caso, pero hay muchos compañeros que no tienen trabajo. Y bien dicen, el buen juez por su casa empieza. Si tengo médicos mexicanos que no tienen trabajo, ¿por qué voy a darle de comer primero a otros médicos? Y yo no tengo nada en contra de Cuba. Y diría lo mismo si fueran brasileños o si fueran alemanes, pero primero son los míos. Y si todavía tengo muchos médicos mexicanos que no... Bueno, es que no quieren. Yo no me la compro. Si no quieren es por algo. Y a lo mejor ese no quieren, pues es porque me quieres dar 3,000 pesos a la quincena. Y mandar. Pero los cubanos no cobran 3,000 pesos a la quincena. Ni comen lo que estoy comiendo yo. Entonces quisiera ver el contrato con el cual vienen y pedir un acto de justicia. Yo tengo muchos años como médico especialista y si mañana me cruzo el río Bravo y pongo mi cajita de tomates allá en el mall y empiezo a decir de a 10, de a 10, de a 10 dólares la consulta, voy a tardar 2 minutos en lo que la autoridad llegue hasta el ICE y me carguen porque digan, a ver, usted podrá ser Chanoc del río Bravo hacia el sur, pero si usted está en nuestro territorio, usted no puede ejercer su profesión hasta que no homologue sus estudios y veamos que en realidad usted es quien dice ser, porque a lo mejor es usted un timador profesional y está viniendo aquí a vender espejitos. Entonces, y lo mismo si me fuera a Berlín o si me fuera a Praga, que por cierto es bellísima, entonces no me permitirían y hacen bien, porque ellos sí están cuidando la salud de sus habitantes y evitar que alguien se quisiera aprovechar de las circunstancias. Lo único que pido es lo mismo. Si viene un polaco o viene un ruso y dice que es oncólogo, a ver, espérate, vamos a revisar tú dónde estudiaste y déjame revisar tú. Aquí no ha ocurrido nada de eso. No ha habido un proceso de homologación para poder decir, te voy a dar lo más preciado que es la salud de mis habitantes, porque yo otra vez pago por ver, como dicen en el póker. Creo que muchos de ellos no tienen las habilidades, no tienen las competencias y sin embargo a ojos cerrados se les está dando una oportunidad que ningún médico merece sin ser evaluado. Entonces, sí creo que es un panorama muy complejo porque yo confiaba en que con el cambio de administración ya no se renovara ese contrato ominoso. Sin embargo, sé que en esta nueva administración sí se renovó y que ahí vienen y que incluso vienen más que los que ya habían venido. Entonces, nosotros como directores lo tenemos que decir y lo tenemos que decir no por una cuestión política, sino porque es una realidad. Y esos van a competir contra mi materia prima que yo estoy formando y que yo estoy mandando al mercado. Entonces, se los tengo que advertir y yo les digo, a mí no me espanta la competencia.
siempre y cuando yo sea el mejor. Si esta es mi mejor escuela, mejor aún, porque la gente va a distinguir. La gente distingue hasta cuando va uno a la barbacoa. Y entonces uno dice, oye, ¿por qué ese no tiene a nadie? ¿Y por qué en el otro hay una fila de 10 personas y se esperan hasta que le toca su turno? Y es una barbacoa, porque dice, oh, es que aquí está muy buena. Y en cambio la otra no, aunque me la den más barata. Y me pasa a mí, me espero para que me atiendan donde yo creo que es lo mejor. Bueno, ¿no podremos hacer lo mismo con la salud? Y que todos cuando tengamos a nuestra mamá o a nuestra esposa o a nuestra hija, recibamos lo mejor. Y otra vez, la única manera de saber si yo soy bueno o no lo soy es medirme. Y lo único que pido es que todos los médicos que vengan a este país se midan con la misma vara y demuestren que son iguales o mejores que los nuestros. El día de hoy lo dudo. Sí, de acuerdo. Aparte, ¿quién se va a preocupar más por un mexicano que otro mexicano, no? Sí, no. Y de verdad hay gente que no tiene trabajo. Y no tiene trabajo porque las condiciones que les ofrecen son muy deplorables y en cambio les ofrecemos las perlas de la Virgen, incluso hasta en transportes especiales. Y entonces van asegurados su seguridad, su estabilidad. Pues es una maravilla. Nada más que pido igualdad. O sea, cancha pareja para todos. Claro, sí. Y eso, bueno, el cambio siempre es complicado, siempre puede tardar en general, pero está también en nosotros, ¿no? O sea, nosotros como médicos, los alumnos en formación, también por ahí viene el cambio, lo veo, porque si uno empieza a exigir más, al igual que uno le exigen, exigirle más a nuestros gobernantes en esta parte de la salud que no se juega, no se regala, creo que podemos hacer cosas muy, muy buenas. Y el ejemplo es mi escuela. Esta escuela no invierte un peso en publicidad. No tiene gorras, no tiene playeras, no tiene los termos famosos que circulan y sin embargo vienen 1,840 alumnos cada año y solamente aceptamos 150. Y yo lo primero que le digo, oiga, ¿cómo supieron? O sea, si yo no pago espacios en la televisión ni en el radio, es que sabemos que esta es la mejor y nosotros estamos muy al pendiente cuando sale la convocatoria y como hormigas se comunican entre todas y yo dejo un cachito de dulce y llegan 1,000 hormigas. ¿Cómo? Por WhatsApp se comunican entre ellas y llegan. Y entonces les digo eso mismo, porque esta escuela tiene calidad, porque tiene exigencia y porque a la gente no la puedo hacer tonta diciéndole todas las escuelas son iguales. No, la gente distingue. Entonces, aunque no exista una estrategia publicitaria de por medio. Sí, todos quieren estar aquí. El boca en boca siempre es la mejor publicidad. Ayuda muchísimo. Y más cuando ya se gradúan, ¿no? Que es el vivo ejemplo. Eso, por así decirlo, es la mejor publicidad. No pagada, pero es el vivo ejemplo, el testimonio de que funciona. La calidad de mi producto terminado. Y ese concepto a mí me gusta muchísimo de calidad. Calidad en medicina era un médico libanés que era Abedis Donabedian. Y Abedis Donabedian, él decía esto de la calidad. Dice, me maravillaba descubrir que empresas como Sony en Japón, cuando llegaban a hacer la investigación, preguntaban al primer trabajador de la empresa que estaba afuera en el jardín recortando unas plantitas. Oiga, ¿y usted quién es? No, pues ya yo soy fulanito. Muy bien. ¿Y usted trabaja aquí? Sí, yo trabajo aquí. Y la lógica era, pues él es jardinero, está cortando ahí. Le dicen, ¿y usted qué hace? Y en ese momento el trabajo le dijo, aquí hacemos las mejores televisiones del mundo. Un mexicano habría dicho, ¡ay, usted, si usted acá ahí con las podadoras, ¿qué va a hacer usted? Pero la inversión de esa compañía, decir, todos los trabajadores de mi empresa no se saben la misión, viven la misión. Y si la misión de Sony es fabricar las mejores televisiones del mundo, tú teniendo limpio ese jardín estás contribuyendo a tener las mejores televisiones. Tú que estás en el departamento de quejas estás contribuyendo, aunque no hayas tocado un solo elemento de la pantalla digital que Sony vende como símbolo de calidad. Entonces, la calidad efectivamente es en el producto terminado. Es decir, la pantalla que yo agarre, si es de esa marca, me va a salir buena. Que así se diga,
de los egresados de la Facultad de Medicina. El que agarre es bueno, después de haber cursado 10 semestres con estos profesores, con estas plataformas, no me puede salir mal el producto terminal que es ese egresado. Claro, y creo que no hay mejor forma de terminar porque siempre cuando uno invierte en educación, en infraestructura, en sus alumnos, creo que pues se va a reflejar tarde o temprano. A diferencia, como dice, de no hacer nada, los alumnos normalmente aquí en medicina pues están para aprender, ¿no? Ellos quieren crecer y formarse como médicos que van a ayudar a mucha gente. Y si los voltean a ver como usted lo hace, qué mejor, porque también me ha tocado conocer personas que están como en su estatus de yo soy el estrato más alto de la cadena y los alumnos me sirven para nutrir mi ego, ¿no? De saber que yo tengo un puesto de algo, ¿no? Y aquí veo que todos pueden platicar con usted, es lo más impresionante. Cualquier persona, llámese alumnos, personal, cualquiera, ¿no? Así es. Y además al rector yo le pedí ese favor. Le pedí el favor de que no me quitara el privilegio de dar clases. Aún a pesar de ser el director y aún a pesar de tener obligaciones directivas de otra índole, dije, no me quite el placer de seguir dando clases. Y el que yo todos los días vaya a mi clase, uno, me da una fuerza moral para poder pedirle a los que luego no vienen, decir, a ver, espérame, si yo que soy todo mi amor y que soy el director voy a dar clase, tú que estás por debajo en la cadena alimenticia, ¿cómo es posible que no vas? Y que llevan 4 días los muchachos sin tener la clase de neuro o la clase de inmuno. Entonces, hay que tener autoridad moral. Pero 2, me entero de los mejores chismes que hay en toda la universidad y hasta sé si en el baño de ellos hay papel o no. O sea, si me quedo encerrado en el castillo de Cucurumbé, me voy a perder de muchos chismes, me voy a perder de mucha información que no me van a traer en las carpetas y en los reportes. Sin embargo, si uno se infiltra cual sarcoma y anda uno por ahí, se entera uno de cosas fabulosas. ¿Quién anda con quién? ¿Quién se peleó? Y eso también es información importante y que vuelve más humana la labor de la administración, que a veces es muy fría. Perfecto, doctor. Y para finalizar, ¿cuál ha sido el mejor consejo o frase que le hayan dado o que haya escuchado? Te voy a compartir que yo tuve el privilegio de estar en ese gran hospital que era el Centro Médico Nacional Siglo XXI y que yo tenía el primer lugar académico de mi especialidad, pero también tenía el primer lugar de castigos del Centro Médico Nacional. Y entonces, lo acabas tú de mencionar, era imposible que un residente de primer año conociera al jefe de enseñanza del hospital. Olvidémonos del subdirector o del director, no, esos vivían en el monte Athos, allá escondidos en el Olimpo. Y sin embargo, un día me manda a llamar ese jefe de enseñanza, que era de origen alemán, el doctor Nils Wacher, y era un refrigerador de casi 2 metros. Lo veía yo así. Y me dijo algo, te mandé llamar únicamente por curiosidad académica. Dice, porque es la primera vez que tengo un alumno de alto rendimiento que es tan mal portado y tan castigado. Entonces, te quise conocer. Normalmente los alumnos de alto rendimiento son unos nerds de biblioteca que ni hablan, no causan líos. Y los que causan líos normalmente son alumnos de muy bajo rendimiento y nos deshacemos de ellos así. Pero aquí me llamó la atención eso y por eso te quise conocer. Y además te quiero advertir, no va a haber una segunda vez donde tú platiques conmigo. Esta carpeta que tengo yo aquí, que por cierto era del mismo color, en esta carpeta ya tengo tus papeles. Y si yo vuelvo a tener una queja de ti, con todo y tus calificaciones, te vas a ir de este hospital. Entonces, ahí me volví diabético. Entonces me subió la glucosa, pero ahí viene la enseñanza. Y eso me quedó para toda mi vida. Digo, aparte del susto que me ha pegado y que increíble, porque una de las cosas era de que a mí me gustaba mucho, saliendo de mis obligaciones como médico, yo me iba a jugar billar y me encantaba. Y una de las quejas fue esa. Y dijo, ¿no te da pena
¿Cómo me va a dar pena si me eché una carambola increíble? No, ¿cómo me va a dar pena? Al contrario, no. Y me dijo esto, muy a mi pesar, tú eres médico las 24 horas del día y los 365 días del año. Tú no eres de la CROC ni de la CTM. Usted tiene la obligación de ser médico, pero también de parecerlo. Y usted se va con el uniforme del centro médico a meter a un sitio que no es la imagen académica de nuestro hospital. Entonces, cuando me dijo eso, caí en la cuenta. Dije, tiene razón. Yo no puedo ser un excelente médico de 8 a 4 y después convertirme en un pandillero irreducto de ahí en adelante diciendo, ya es mi hora de salida. No, en medicina no hay hora de salida. Es un apostolado que lo llevo porque además la gente me está observando. Y si la gente me observa que estoy caído de borracho en una cantina, ¿con qué confianza me va a llevar 2 horas después a su hija? Oiga, tengo un problema, usted el borracho que vi ahí todo orinado ahí, ayúdeme. Pues no, dije, tiene razón. Y hoy no me da vergüenza decirlo. Yo era el campeón de los castigos, porque también he tenido casos de muchachos muy brillantes que al segundo castigo ya quieren renunciar y ya se quieren ir. Dije, uy, no vieras todas las que me pegaron a mí, y no renuncié por puro pudor, porque decía yo, ¿con qué cara voy a regresar a mi pueblo y decir, no pude, me vencieron? Dije, no. Si mi mamá y mi papá están apostando todo por mí, yo tengo que aguantar. Y si me van a embartolinar aquí otro fin de semana, pues aguantaré. Que por cierto, queriéndome hacer un mal, me hacían un bien, porque como me guardaban a cada rato, me iba a la biblioteca. Y en la biblioteca no había computadoras, había unos libros de este pelo que se llamaban Index Medicus. Y ahí tenía uno que buscar de manera digital, con el dedo, digital. Mira que hay un artículo del doctor Alarcón y ahora lo voy a buscar. Eso hacía yo cada vez que me guardaban. Pero cuando el alemán me sentó y que me volvió diabético, dije, no, jamás. Y mira qué impactante ha sido eso. Llevo más de 35 años de haber egresado y no he vuelto a jugar billar. Y yo podría comprarme una mesa de billar. Sin embargo, lo que él me dijo, decir, tienes una función 24 horas al día, es como si lo estuviera viendo ahorita. Y eso yo se los comparto a mis estudiantes. El compromiso que están adquiriendo es forever. No pueden ser buenos estudiantes y pésimos ciudadanos. No pueden ser buenos doctores y malos como padres de familia. No. Buscamos la integralidad, que sé que es difícil, controlar las emociones, administrar su tiempo y depositar todo esto en la confianza de alguien que no me conoce y que viene a poner en mis manos lo más valioso que tiene, que es la vida. Tengo que corresponder comportándome de una manera adecuada. Y yo debo de agradecer que en los 4 años que llevo de director no he tenido un problema de disciplina. Y eso habla de que los muchachos me creen y están convencidos de que ese es el camino que tarde que temprano los va a llevar al éxito. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por recibirnos este episodio. Estoy segurísimo que les va a encantar a los alumnos, no solo a los de su institución, sino a todos. Y los invito a que vengan. El año pasado tuvimos una reunión ahí de farmacología, pero estamos nosotros abiertos porque también esa parte oxigena mucho. Cuando vienen estudiantes de otros lugares que tienen otros profesores, que a veces llevan otros libros, eso enriquece. Entonces, lo contrario es estarnos mirando el ombligo y no ver, levantar la cara de contemplar que hay otras cosas como esta que hemos descubierto y que ahora seguramente será una herramienta imprescindible en la formación de nuestros médicos. Perfecto, doctor. Pues un placer, don César. El placer es mío. Que no sea la última vez que nos visitas y cualquier duda que se llegara a generar, pues a través de tu persona y de tus redes, ahí trataremos de satisfacer esas dudas que hubiera o esas preguntas o comentarios que se generaran. Perfecto. Y muchas gracias por escucharnos o vernos, dependiendo. Y nos vemos en un siguiente episodio del Coplic Podcast.